Hoy voy a confesarte cómo destruí mi propia familia por codicia y cómo Ricardo pagó el precio más alto por confiar en mí. Esta es una historia real que nunca pensé que contaría, pero necesito que alguien la escuche antes de que sea demasiado tarde. Me llamo Sofía, tengo 28 años, y lo que vas a escuchar cambió para siempre la vida de 3 personas. Todo comenzó hace 2 años, cuando trabajaba como contadora en la empresa familiar. Mi tía Elena había sido como una segunda madre para mí desde que mis padres murieron en aquel accidente cuando yo tenía 15 años. Ella me acogió, me ayudó a estudiar contabilidad y cuando me gradué me ofreció un puesto en la empresa de consultoría que manejaba junto a su esposo Ricardo. Ricardo Mendoza era todo lo que una mujer podría desear en un hombre. 45 años, cabello canoso perfectamente peinado, ojos verdes que parecían ver a través del alma y una sonrisa que podía desarmar a cualquiera. Había construido un imperio financiero desde cero y su éxito se reflejaba en todo lo que tocaba. Elena lo adoraba y honestamente yo entendía por qué. Los primeros meses trabajando allí fueron normales. Llegaba cada mañana a la oficina en el centro de Madrid, revisaba las cuentas, preparaba informes y mantenía todo en orden. Elena confiaba tanto en mí que prácticamente me daba carta blanca con los números. «Sofía, tú eres la única en quien confío completamente», me decía mientras me entregaba carpetas llenas de documentos importantes. Pero fue en octubre cuando todo comenzó a cambiar. Ricardo había estado viajando mucho por negocios y Elena se quejaba constantemente de que ya no pasaba tiempo con ella. «Se está alejando de mí, Sofía. Siento como si ya no me viera», me confesó una tarde mientras tomábamos café en su cocina. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que intentaba contener. Yo la consolé como pude, pero por dentro algo estaba despertando. Cada vez que Ricardo regresaba de sus viajes, notaba cómo sus ojos se posaban en mí un poco más de lo necesario. Durante las reuniones de trabajo, sus comentarios hacia mí eran diferentes, más personales. «Sofía, ese vestido azul te queda perfecto», me decía mientras revisábamos balances, y yo sentía cómo el calor subía a mis mejillas. «Me gustaría saber de dónde nos estás escuchando en este momento. Déjamelo en los comentarios, porque esta historia que te voy a contar podría estar pasando en cualquier lugar del mundo, y tal vez tú conozcas a alguien similar a Ricardo, a Elena, o incluso a mí». La primera vez que cruzamos la línea fue un viernes por la noche. Elena había ido a visitar a su madre enferma en Valencia, y Ricardo y yo nos quedamos trabajando hasta tarde para terminar unos informes urgentes. La oficina estaba vacía, solo nosotros bajo la luz de los fluorescentes que zumbaban suavemente. «Sofía, ven acá», me dijo desde su escritorio. Su voz sonaba diferente, más ronca. Cuando me acerqué, pude oler su colonia mezclada con el aroma del café frío. «Hay algo que necesito decirte». Se puso de pie y quedamos frente a frente, tan cerca que podía ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos. «Elena no lo sabe», murmuró, «pero últimamente solo puedo pensar en ti». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Sabía que debía alejarme, decirle que estaba equivocado, que Elena era mi familia. Pero cuando levantó la mano y rozó mi mejilla con sus dedos, todos mis principios se desvanecieron como humo. «Ricardo», susurré, pero él ya había acercado su rostro al mío. «Elena nunca tiene que saberlo», dijo justo antes de besarme. Y así comenzó todo. Ese primer beso fue suave, casi tímido, pero desató algo en ambos que ya no pudimos controlar. Cuando nos separamos, sus ojos tenían una intensidad que nunca había visto antes. «Esto no debería estar pasando», le dije, pero mi voz no sonaba convincente, ni siquiera para mí misma. «Lo sé», respondió, «pero ya no puedo fingir que no siento esto». Durante las siguientes semanas, nuestros encuentros se volvieron más frecuentes y más atrevidos. Nos encontrábamos en su oficina después de las horas de trabajo, en cafeterías del otro lado de la ciudad, en hoteles discretos donde nadie nos conocía. Cada vez que Elena me preguntaba por qué llegaba tarde a casa, yo le mentía con una facilidad que me asustaba a mí misma. «Estuve organizando los archivos del año pasado», le decía mientras ella me servía la cena que había guardado para mí. «Ricardo dice que necesita todo perfectamente ordenado para la auditoría del próximo mes». Elena sonreía
y me acariciaba el cabello como lo había hecho desde que era una adolescente. «Eres tan responsable, mi amor. No sé qué haríamos sin ti». Cada palabra suya era como un puñal en mi pecho, pero la adrenalina de lo prohibido era más fuerte que la culpa. Ricardo era diferente cuando estábamos solos. Se volvía vulnerable. Me contaba sobre sus inseguridades, sobre cómo se sentía atrapado en una vida que había construido, pero que ya no lo satisfacía completamente. Con Elena todo es rutina. Me confió una tarde mientras caminábamos por el Parque del Retiro. Llevamos 15 años casados y siento como si fuéramos compañeros de cuarto, no amantes. Yo lo escuchaba, le daba la comprensión que aparentemente no encontraba en casa, y poco a poco me fui convirtiendo en su confidente más cercana. Era fácil entender por qué me había elegido a mí sobre ella. Yo era joven, ambiciosa, y a diferencia de Elena, no estaba cómoda con una vida predecible. Pero fue en diciembre cuando todo tomó un giro que cambiaría nuestras vidas para siempre. Ricardo había bebido un poco más de la cuenta durante una cena de negocios, y mientras regresábamos a su coche, comenzó a hablarme de cosas que nunca había mencionado antes. «Sofía, hay algo que necesitas saber sobre mí», me dijo mientras manejaba por las calles nocturnas de Madrid. «Tengo dinero que Elena no conoce. Mucho dinero». Mi corazón se aceleró, pero no por las razones que él pensaba. «¿Qué quieres decir?» «Cuentas en el extranjero, inversiones que he estado manejando por años. Elena cree que todo nuestro dinero está en las cuentas conjuntas, pero la verdad es que tengo casi $500,000 que She mantiene en completo secreto». Se detuvo en un semáforo rojo y me miró directamente. «Algún día, cuando estemos juntos oficialmente, todo eso será nuestro». En ese momento, algo se encendió en mi cerebro que nada tenía que ver con el amor. Por primera vez desde que había comenzado esta aventura, vi una oportunidad que iba más allá de la simple pasión. Vi una manera de cambiar mi vida completamente. «¿Por qué me cuentas esto?», le pregunté, tratando de sonar casual. «Porque confío en ti más que en nadie en el mundo», respondió tomando mi mano. «Eres la única persona que realmente me entiende». Esas palabras deberían haberme llenado de felicidad, pero en cambio, despertaron algo mucho más oscuro en mí. Esa noche, cuando llegué a casa, no pude dormir. No podía dejar de pensar en esa cantidad de dinero, en lo que podría hacer con ella, en la vida que podría construir. Elena me encontró en la cocina a las 3 de la mañana, tomando té de manzanilla. «¿No puedes dormir, cariño?», me preguntó sentándose a mi lado. «Te ves preocupada». La miré, con su camisón azul claro y su cabello recogido en una cola de caballo floja, y por un momento sentí una punzada de culpa tan intensa que casi la confesión se escapa de mis labios. Pero entonces pensé en todo lo que podría perder si decía la verdad. «Solo estoy estresada por el trabajo», mentí. «Ricardo ha estado muy exigente últimamente». Elena frunció el ceño. «Últimamente está muy raro. Llega tarde, sale temprano, y cuando está en casa parece estar pensando en otra cosa. Si ella hubiera sabido que esa otra cosa era yo, tal vez todo habría terminado ahí». Pero en lugar de presionar más, me abrazó y me dio un beso en la frente. «No te preocupes tanto, Sofía. Ricardo puede ser intenso, pero te aprecia mucho. Siempre habla de lo inteligente y dedicada que eres». Esa fue la noche en que tomé la decisión que cambiaría todo. No solo iba a continuar con el affair, sino que iba a usar la confianza de Ricardo para conseguir algo mucho más valioso que solo su atención. Los siguientes días fueron una meticulosa preparación. Comencé a estudiar cada detalle de las finanzas de Ricardo, aprovechando mi acceso a la información financiera de la empresa. Descubrí no solo la cuenta offshore que me había mencionado, sino 3 más que contenían cantidades aún mayores. Ricardo había sido más astuto de lo que había imaginado. A lo largo de los años, había estado moviendo dinero de manera muy inteligente, evitando impuestos y acumulando una fortuna que ni siquiera Elena sospechaba. En total, estábamos hablando de casi 2 millones de euros distribuidos en diferentes cuentas y inversiones. La ironía era amarga. Elena vivía una vida modesta, ahorrando en los gastos del hogar y preocupándose por cada euro, mientras su esposo tenía una fortuna escondida que podría haberles dado una vida de lujo. Durante nuestros encuentros, comencé a hacerle preguntas sutiles sobre sus inversiones.
Ricardo, enamorado y confiado, me explicaba todo con detalle. Me mostraba las aplicaciones en su teléfono, me enseñaba cómo funcionaban las transferencias, incluso me dio algunas contraseñas por si algo me pasara. «Quiero que sepas todo sobre mi vida», me decía mientras acariciaba mi cabello. «Ya no quiero secretos entre nosotros». Si él hubiera sabido que yo estaba tomando nota mental de cada detalle, que cada caricia suya era acompañada por mi cerebro calculando posibilidades, tal vez habría corrido en dirección opuesta. En enero, Ricardo finalmente tomó la decisión de dejar a Elena. Lo hizo de la manera más cruel posible, en una cena familiar donde yo también estaba presente. «Elena, necesitamos hablar», anunció después del postre, mientras los tres estábamos sentados en la mesa de su comedor. El mismo comedor donde había cenado cientos de veces, donde Elena me había contado sus sueños y esperanzas para el futuro. Elena levantó la vista de su copa de vino, sonriendo inocentemente. «¿De qué, mi amor?» «No soy feliz en nuestro matrimonio», dijo sin preámbulos. «Hace tiempo que no soy feliz». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. Elena me miró como buscando alguna explicación en mi rostro, pero yo mantuve mi expresión neutral, fingiendo estar tan sorprendida como ella. «¿De qué estás hablando?», balbuceó Elena. «¿Esto tiene que ver con el trabajo? ¿Con el estrés? Podemos solucionarlo, Ricardo». «No, Elena, esto no se puede solucionar porque me he enamorado de otra persona». Las palabras cayeron como bombas en el comedor. Elena se puso completamente pálida, y por un momento pensé que se iba a desmayar. Sus manos comenzaron a temblar mientras sostenía la copa. «¿Quién?», susurró con una voz que apenas se escuchaba. Ricardo me miró directamente, y en ese momento supe que no había vuelta atrás. «Sofía». Elena se volvió hacia mí tan rápido que su silla chirró contra el suelo. Sus ojos, que siempre me habían mirado con tanto amor y orgullo, ahora estaban llenos de incredulidad y dolor. «¿Sofía?», repitió, como si no pudiera procesar las palabras. «¿Mi Sofía?». Yo debería haber sentido vergüenza, culpa, algo humano, pero todo lo que podía pensar era en esos 2 millones de euros y en cómo iba a conseguirlos. «Tía Elena», comencé, pero ella levantó la mano para detenerme. «No me llames tía», dijo con una frialdad que nunca había escuchado en su voz. «Ya no tienes derecho». Se levantó de la mesa, tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. 15 años, Ricardo. 15 años de mi vida le di a este matrimonio. Y tú, me miró con una mezcla de dolor y desprecio. Tú eras mi familia. La puerta se cerró con un sonido definitivo, y Ricardo y yo quedamos solos en el comedor, iluminado por las velas que Elena había encendido para hacer la cena especial. «Ya está», dijo Ricardo, como si hubiera terminado una presentación de negocios. «Ya no hay vuelta atrás». Pero para mí, esto era solo el comienzo. Durante las siguientes semanas, Ricardo se dedicó a cortejarme como si fuéramos adolescentes. Me llevaba a restaurantes caros, me compraba regalos, me hablaba de nuestro futuro juntos. Era evidente que se había convencido a sí mismo de que lo nuestro era amor verdadero, no solo una atracción física y una serie de decisiones impulsivas. Elena, por su parte, había comenzado el proceso de divorcio. A través de abogados, solicitaba la mitad de todos los bienes matrimoniales. Lo que ella no sabía era que Ricardo había estado ocultando la mayor parte de su riqueza durante años y que legalmente ella solo tenía derecho a lo que aparecía en las cuentas oficiales. «Elena va a quedar bien», me aseguró Ricardo una tarde mientras revisábamos algunos documentos en su nueva oficina. Se había mudado a un apartamento moderno en el barrio de Salamanca, después de que Elena le pidiera que se fuera de la casa. El acuerdo de divorcio le dará suficiente para vivir cómodamente. Yo asentí, fingiendo que me importaba el bienestar de mi tía, mientras secretamente calculaba cuánto tiempo necesitaría para ejecutar mi plan. Porque sí, ya tenía un plan, y era mucho más elaborado de lo que Ricardo podía imaginar. Comencé sugiriéndole que necesitábamos oficializar nuestra relación financiera. «Si vamos a construir una vida juntos», le dije una noche mientras cenábamos en su apartamento, «deberíamos tener cuentas conjuntas. Es lo que hacen las parejas serias». Ricardo sonrió ampliamente. «Me encanta que pienses a largo plazo. Eres tan diferente a Elena en eso». Paso a paso,
logré que me diera acceso a más información. Primero, me agregó como autorizada en una de las cuentas menores. Para emergencias, dijo. Luego, cuando esa transición fue suave, me dio acceso a cuentas más importantes. Confío en ti completamente, me repetía. Eres la mujer más honesta que he conocido. Cada vez que decía esas palabras, yo sonreía y le daba un beso, mientras por dentro me maravillaba de lo fácil que era manipular a un hombre enamorado. En marzo, Ricardo ya me había dado acceso a 5 de sus 7 cuentas principales. Me había enseñado cómo funcionaban las transferencias internacionales, cuáles eran los límites diarios, qué documentación necesitaba para movimientos grandes. Todo bajo la premisa de que, si algo me pasa, quiero que sepas cómo manejar nuestro dinero. Durante este tiempo, Elena y yo no habíamos vuelto a hablar. Había intentado llamarme un par de veces durante los primeros días después de la confesión, pero yo no había contestado, no porque no quisiera hablar con ella, sino porque sabía que si escuchaba su voz, tal vez la culpa me haría cambiar de opinión. Ricardo me contó que ella había perdido mucho peso, que parecía deprimida, que apenas salía de la casa que ahora habitaba sola. Se ve terrible, me dijo una tarde, pero es mejor así. Estaba arrastrando nuestro matrimonio hacia abajo con su negatividad. Yo asentí comprensivamente, pero la verdad era que cada detalle sobre el estado de Elena me hacía sentir un nudo en el estómago que prefería ignorar. En abril sucedió algo que aceleró todos mis planes. Elena apareció en la oficina sin avisar. Yo estaba sola, revisando unos documentos, cuando escuché la puerta abrirse. Al levantar la vista, la vi ahí parada, pero no era la Elena que recordaba. Había perdido tanto peso que su ropa le quedaba grande, tenía ojeras profundas, y su cabello, que siempre mantenía perfectamente arreglado, estaba descuidado. «Sofía», dijo con una voz que sonaba extraña, como si no hubiera hablado en días. «Tía Elena», comencé, pero de nuevo levantó la mano. «Vine a buscarte porque necesito entender algo», dijo acercándose a mi escritorio. «Necesito entender cómo la niña que crié, que alimenté, que cuidé cuando estaba enferma, que ayudé a estudiar, pudo hacer algo así». Sus ojos estaban rojos, pero no estaba llorando. Era peor que eso. Había una vacuidad en su mirada que me hizo entender que algo dentro de ella se había roto permanentemente. «Elena, ¿cuándo comenzó?», me interrumpió. «¿Cuánto tiempo estuvieron riéndose de mí a mis espaldas?». La honestidad brutal de su pregunta me tomó desprevenida. «No nos estábamos riendo de ti», dije, y era cierto. Ricardo hablaba de ella con respeto, incluso con cariño. Simplemente había dejado de amarla. «¿Cuándo, Sofía?» «En octubre», admití. No tenía sentido mentir sobre eso. Elena cerró los ojos y respiró profundamente. Octubre, el mes en que cumplíamos 15 años de matrimonio. Se quedó en silencio por un largo momento y yo no sabía qué decir. Finalmente, abrió los ojos y me miró con una determinación que no había visto antes. «Espero que valga la pena», dijo. «Espero que todo lo que has destruido valga la pena para ti». Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo sin voltear. «Solo quiero que sepas que, a pesar de todo, todavía te amo. Y siempre voy a lamentar que hayas elegido ser esta persona». Cuando la puerta se cerró, me quedé sola en la oficina, temblando. Por primera vez desde que todo había comenzado, me permití sentir completamente el peso de lo que había hecho. Elena no merecía nada de esto. Había sido genuinamente buena conmigo, y yo la había traicionado de la manera más profunda posible. Pero entonces recordé las cuentas bancarias, los números que había memorizado y la oportunidad que tenía frente a mí. La culpa era un lujo que no podía permitirme. Esa noche, cuando Ricardo llegó al apartamento, le conté sobre la visita de Elena. «Está destruida», le dije, observando su reacción. Ricardo se veía genuinamente afectado. «Odio verla así. Realmente la amo, pero no de la manera en que te amo a ti». Era extraño escuchar eso. Podía amar a dos mujeres de maneras diferentes, pero había elegido el tipo de amor que sentía por mí sobre el que sentía por ella. En ese momento entendí que Ricardo, a pesar de todos sus defectos, era capaz de sentir amor real, lo que hacía que mi plan fuera aún más cruel. «¿Crees que deberíamos hablar con ella?», le pregunté. «No, es mejor dejar que pase el tiempo».
Eventualmente entenderá que esto es lo mejor para todos. Esa era la respuesta que esperaba. Ricardo prefería evitar el conflicto directo, lo que significaba que tendría más tiempo para ejecutar mi estrategia sin interrupciones. Durante las siguientes semanas, intensifiqué mis esfuerzos para ganar acceso completo a sus finanzas. Le sugerí que abriéramos una cuenta conjunta para nuestros gastos como pareja. Es simbólico, le expliqué. Muestra que realmente estamos comprometidos con esta relación. Ricardo estuvo de acuerdo inmediatamente. No solo abrimos la cuenta conjunta, sino que transfirió una cantidad considerable desde una de sus cuentas principales como nuestro fondo inicial. Quiero que sientas que esto es tuyo también, me dijo mientras firmábamos los papeles en el banco. Tu felicidad es mi felicidad. Cada paso me acercaba más a mi objetivo, pero también requería que fuera cada vez más convincente en mi actuación de mujer enamorada. Tenía que mostrar la cantidad perfecta de entusiasmo sobre nuestro futuro, la cantidad correcta de preocupación por sus problemas de negocios, el nivel exacto de intimidad física que lo mantuviera enganchado, pero no sospechoso. Era como interpretar el papel más complejo de mi vida, 24 horas al día. En mayo, Ricardo me propuso matrimonio. Lo hizo durante un fin de semana en Barcelona, en la terraza de un hotel con vista al mar. El anillo era hermoso, un solitario de 2 quilates que probablemente había costado más de lo que yo ganaba en un año. Sofía, dijo arrodillándose en la terraza mientras el sol se ponía detrás de nosotros, has traído luz a mi vida de una manera que no creía posible. ¿Te casarías conmigo? Miré el anillo brillando en la caja. Miré sus ojos llenos de esperanza y vulnerabilidad y sentí absolutamente nada. Bueno, no exactamente nada. Sentí satisfacción, porque esto me daba la legitimidad legal que necesitaba para el paso final de mi plan. Sí, le dije, dejando que él pusiera el anillo en mi dedo. Sí, quiero casarme contigo. Nos besamos mientras otros huéspedes del hotel aplaudían desde sus mesas cercanas, y Ricardo comenzó a hablar emocionado sobre nuestros planes de boda, sobre la luna de miel, sobre los hijos que tendríamos. Yo solo podía pensar en cuánto tiempo necesitaría después de la boda para transferir todo el dinero y desaparecer. Pero el universo, al parecer, tenía otros planes. La crisis llegó en junio, mucho antes de lo que había anticipado. Elena había estado investigando las finanzas matrimoniales para el divorcio y había descubierto algunas irregularidades. Su abogado había comenzado a hacer preguntas sobre cuentas que no aparecían en las declaraciones oficiales. Van a descubrir las cuentas offshore, me dijo Ricardo una noche, visiblemente nervioso. Si Elena se entera de todo ese dinero, va a querer la mitad. ¿Cuánto tiempo tenemos?, le pregunté, manteniendo mi voz calmada. Su abogado ha solicitado una auditoría completa, tal vez 2 semanas antes de que encuentren todo. 2 semanas. Tenía 2 semanas para conseguir todo el dinero antes de que Elena pudiera reclamarlo legalmente. Necesitamos mover el dinero, le dije. Todo. Ahora. Ricardo me miró con sorpresa. ¿Mover el dinero a dónde? A cuentas que solo estén a tu nombre y el mío. Como futuros esposos, tenemos derecho a proteger nuestros bienes de procesos legales externos. No era completamente cierto, pero Ricardo no era abogado, y la presión del tiempo hizo que no cuestionara mis sugerencias tanto como debería haberlo hecho. Durante los siguientes 3 días, transferimos sistemáticamente todo el dinero de Ricardo a nuevas cuentas. Él se encargaba de autorizar las transferencias y yo me encargaba de crear las nuevas cuentas y manejar la logística. Para el viernes, casi 2 millones de euros estaban ahora en cuentas que requerían ambas firmas para cualquier movimiento. Ricardo se sentía aliviado de haber protegido su dinero y yo me sentía satisfecha de estar exactamente donde necesitaba estar. Eres brillante, me dijo esa noche mientras celebrábamos con champán en su apartamento. No sé qué habría hecho sin ti. Siempre vamos a cuidarnos mutuamente, le respondí brindando con él. Era la última mentira que le diría. El lunes por la mañana, mientras Ricardo estaba en una reunión con sus abogados sobre el divorcio, fui al banco. Tenía todos los documentos necesarios, todas las contraseñas, todos los códigos de autorización. En menos de 2 horas, había transferido todo el dinero a una cuenta personal que había abierto en Suiza,
3 semanas antes, usando documentos que había estado preparando en secreto durante meses. 2 millones de euros, toda la vida de trabajo de Ricardo, toda su seguridad financiera, todo lo que había construido durante décadas, ahora estaba en una cuenta a la que solo yo tenía acceso. Cuando terminé las últimas transferencias, me quedé sentada en el coche en el estacionamiento del banco, viendo los recibos de confirmación en mi teléfono. Había hecho lo impensable. Había robado todo a un hombre que creía que me amaba, que había dejado a su esposa por mí, que había compartido conmigo sus secretos más profundos, y lo más perturbador de todo era que no sentía remordimiento, solo sentía una satisfacción fría y calculada. Regresé al apartamento de Ricardo antes de que él llegara de sus reuniones. Tomé las pocas pertenencias que había llevado allí durante los meses anteriores y las metí en una maleta. Dejé el anillo de compromiso en la mesa de la cocina, junto a una nota que había escrito esa mañana. Ricardo, cuando leas esto ya me habré ido. No te amo. Nunca te amé. Solo quería tu dinero y ahora lo tengo. Elena tenía razón sobre quién soy realmente. Espero que algún día puedas perdonarte por haber destruido tu matrimonio por alguien como yo. Sofía. Salí del apartamento, subí a mi coche y manejé directamente al aeropuerto. Tenía un vuelo a Zúrich en 3 horas. Mientras esperaba en la sala de embarque, recibí 17 llamadas de Ricardo. No contesté ninguna. También recibí un mensaje de texto de Elena. Aparentemente, Ricardo la había llamado, desesperado, contándole todo. El mensaje decía simplemente: «Espero que hayas conseguido lo que querías». Durante el vuelo, mientras Madrid se hacía cada vez más pequeño debajo de mí, finalmente me permití pensar en lo que había hecho. No solo había robado una fortuna, sino que había destruido completamente las vidas de 2 personas que, cada una a su manera, me habían amado genuinamente. Elena había perdido a su esposo y a la sobrina que consideraba una hija. Ricardo había perdido a su esposa, su dinero y probablemente su reputación cuando todo esto saliera a la luz. Y yo había ganado 2 millones de euros al precio de mi alma. En Zúrich alquilé un apartamento pequeño bajo un nombre falso. Durante las primeras semanas viví en un estado de hipervigilancia constante, esperando que en cualquier momento la policía tocara mi puerta. Pero había planificado cada detalle cuidadosamente. Las transferencias habían sido técnicamente legales, ya que tenía autorización para acceder a todas las cuentas. Moralmente reprehensible, pero legalmente defensible. Ricardo intentó contactarme durante meses. Contrató investigadores privados para encontrarme, pero yo había desaparecido completamente. Cambié mi apariencia, adopté una nueva identidad y me volví invisible. A través de contactos que mantenía en Madrid, me enteré de lo que había pasado con ellos después de mi partida. Ricardo había tenido que declararse en bancarrota, sin acceso a sus cuentas ocultas y con las cuentas oficiales prácticamente vacías después del acuerdo de divorcio. No podía mantener sus obligaciones financieras. La empresa familiar quebró. Los empleados perdieron sus trabajos. Su reputación en el mundo de los negocios quedó destruida. Elena, irónicamente, terminó en una situación financiera mejor que él. El acuerdo de divorcio le había asegurado la mitad de los bienes oficiales y la casa familiar, pero emocionalmente, según me contaron, nunca se recuperó completamente. Había perdido no solo a su esposo, sino también la confianza en su propio juicio. Si había estado tan equivocada sobre Ricardo y sobre mí, ¿en quién más podía confiar? Yo tenía todo el dinero que había soñado, pero descubrí algo que no había anticipado. La riqueza robada no trae felicidad. Cada día en Zúrich era una mezcla de paranoia y vacío. Podía comprar cualquier cosa que quisiera, pero no podía formar relaciones genuinas porque siempre tenía que mantener mi guardia alta. No podía contactar a viejos amigos porque eso podría revelar mi ubicación. No podía usar mi verdadero nombre porque eso podría llevar a Ricardo hasta mí. No podía establecerme en ningún lugar permanentemente porque siempre existía la posibilidad de que me encontraran. Viví como una fantasma durante un año entero, moviéndome de ciudad en ciudad, cambiando de apartamento cada pocos meses, siempre mirando sobre mi hombro. Pero fue en diciembre, exactamente un año después
de que Ricardo me hubiera contado sobre su dinero secreto cuando recibí noticias que lo cambiaron todo. Elena había muerto. La noticia llegó a través de un artículo de periódico que encontré mientras buscaba actualizaciones sobre la situación legal en España. Mujer de 43 años encontrada muerta en su hogar de Madrid. Aparente suicidio. El artículo era breve y clínico, pero había suficientes detalles para confirmar que era ella. Elena Vázquez, divorciada, encontrada por una vecina preocupada después de no verla durante varios días. Leí el artículo 5 veces antes de que las palabras realmente se registraran en mi cerebro. Elena estaba muerta. La mujer que me había criado, que había sido más madre que tía para mí, había decidido que la vida ya no valía la pena vivirla. Y yo sabía, con una claridad terrible y absoluta, que su muerte estaba directamente conectada con mis acciones. Por primera vez, desde que había comenzado toda esta aventura, lloré. Lloré durante horas, sola en mi apartamento temporal en Ginebra, mientras la nieve caía silenciosamente afuera de mi ventana. Había conseguido todo lo que quería y había perdido todo lo que realmente importaba. Esa noche tomé una decisión que habría parecido imposible solo días antes. Busqué el número de teléfono de Ricardo, un número que había estado evitando durante un año. Llamé. «¿Sofía?», contestó después del segundo timbre. Su voz sonaba diferente, más vieja, cansada. «Soy yo», dije. «Acabo de enterarme de Elena». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Fue hace 3 días», dijo finalmente. «Que el funeral fue ayer. Ricardo, «Llamaste para disculparte», me interrumpió. «Porque si es así, guárdatelo. No hay disculpa en el mundo que pueda arreglar lo que hiciste». Su voz estaba llena de una amargura que atravesaba la distancia entre nosotros. «No llamé para disculparme», le dije. «Llamé para devolverte el dinero». Esta vez, el silencio fue aún más largo. «¿Qué dijiste?» «Todo el dinero. Lo voy a devolver». Podía escuchar su respiración pesada a través del teléfono. «¿Por qué?» «Porque Elena está muerta y yo tengo parte de la culpa». «No», dijo Ricardo, y su voz tenía una dureza que no había escuchado antes. «Elena está muerta, porque los dos la traicionamos, los dos la lastimamos, pero el dinero no la va a traer de vuelta. Pero puedo intentar arreglar al menos parte del daño que hice». Ricardo se rió, pero no era una risa feliz. Era el sonido de un hombre que había perdido todo y ya no encontraba sentido a nada. «¿Sabes dónde estoy ahora, Sofía?», me preguntó. «No, en el apartamento de mi hermano, durmiendo en su sofá porque no puedo pagar un alquiler. La empresa quebró, perdí la casa, mi reputación está destruida, y la única mujer que realmente me amó está muerta». Cada palabra era como un golpe físico. «El dinero no va a cambiar eso», continuó. «Pero si realmente quieres hacer algo, si realmente sientes algo parecido al remordimiento, entonces devuélvelo y entregarte a la policía. Enfrenta las consecuencias de lo que hiciste». La llamada terminó ahí. Ricardo había colgado y yo me quedé sosteniendo el teléfono en mi mano temblorosa. Sabía que tenía razón. Devolver el dinero no iba a resucitar a Elena, ni iba a borrar el año de sufrimiento que había causado. Pero era lo único concreto que podía hacer para intentar equilibrar aunque fuera una pequeña parte del daño. Durante las siguientes 2 semanas, trabajé con abogados especializados en transferencias internacionales para devolver todo el dinero a Ricardo. Cada transferencia tenía que hacerse cuidadosamente para evitar complicaciones legales adicionales, pero finalmente todo estuvo de vuelta en cuentas a su nombre. Le envié a Ricardo todos los documentos de confirmación, junto con una carta que le explicaba exactamente dónde estaba cada euro y cómo podía acceder a todo. No recibí respuesta. Después de devolver el dinero, me quedé en Suiza durante otros 6 meses, viviendo de los pequeños ahorros que había mantenido en cuentas separadas. No era mucho, pero era dinero que había ganado legítimamente antes de todo este desastre. Durante esos meses, pensé constantemente en Elena, en cómo me había cuidado después de la muerte de mis padres, en cómo había celebrado cuando me gradué de la universidad, en cómo sus ojos se iluminaban cada vez que yo llegaba a casa después del trabajo. Recordaba las tardes que pasábamos cocinando juntas, cuando me enseñaba recetas que había aprendido de mi abuela. Recordaba cómo me consolaba cuando tenía problemas con novios,
cómo me apoyaba en mis decisiones de carrera, cómo siempre creía en mí, incluso cuando yo no creía en mí misma. Y recordaba la última vez que la había visto, parada en mi oficina, preguntándome cómo la niña que había criado había podido convertirse en alguien capaz de traicionarla tan completamente. La respuesta era simple, porque había elegido la codicia sobre el amor, había elegido la oportunidad sobre la lealtad, había elegido destruir a mi familia por dinero que, al final, ni siquiera pude disfrutar. En enero de este año, finalmente regresé a Madrid. No a la vida que había tenido antes, eso era imposible, pero regresé porque sabía que tenía que enfrentar las consecuencias de mis acciones cara a cara. Lo primero que hice fue ir al cementerio donde habían enterrado a Elena. Su tumba era simple, con una lápida de mármol blanco que decía: Elena Vázquez, amada esposa, tía, amiga, que encuentre la paz que no pudo encontrar aquí. Me quedé allí durante horas, hablándole como si pudiera escucharme. Le conté sobre el año en el extranjero, sobre cómo había devuelto el dinero, sobre cómo no había pasado un solo día sin pensar en ella. Le dije que sabía que no podía pedir perdón, que había perdido ese derecho cuando elegí traicionarla. Pero le prometí que iba a intentar usar el resto de mi vida para hacer algo que valiera la pena, algo que ella habría aprobado. Cuando salí del cementerio, vi una figura familiar sentada en un banco cerca de la entrada. Era Ricardo. Se veía mayor, mucho mayor que los 2 años que habían pasado. Su cabello estaba completamente gris, había perdido peso y vestía ropa que claramente había visto mejores días, pero cuando me vio, se puso de pie. Sabía que vendrías aquí eventualmente, me dijo. Ricardo, comencé, pero él levantó la mano tal como Elena había hecho aquella última vez. Recibí las transferencias, dijo. Todo el dinero está de vuelta. ¿Pudiste reconstruir algo? Ricardo sonrió, pero era una sonrisa triste. ¿Sabes qué es lo irónico? Ya no me importa el dinero. Cuando perdí a Elena, cuando entendí que había elegido destruir algo real por algo que era una ilusión, el dinero dejó de significar algo para mí. Se acercó un poco más, y pude ver las líneas nuevas en su rostro, las marcas de un año de sufrimiento. ¿Realmente nunca sentiste nada por mí?, me preguntó. La pregunta me tomó desprevenida, porque requería un nivel de honestidad que no había practicado en mucho tiempo. Sí sentí algo, admití, al principio, pero cuando supe del dinero, eso se volvió más fuerte que cualquier sentimiento real. Ricardo asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Elena tenía razón sobre ti desde el principio, dijo. Siempre me decía que eras demasiado ambiciosa, que tenías una frialdad en los ojos que la preocupaba, pero yo pensé que estaba celosa de tu juventud. ¿Ella sabía? Elena sabía muchas cosas que yo no quise ver. Era más inteligente que ambos nosotros y la tratamos como si fuera estúpida. Nos quedamos en silencio por un momento. 2 personas que habían destruido todo lo que tocaron, paradas en un cementerio bajo el cielo gris de Madrid. ¿Qué vas a hacer ahora?, se le pregunté. He usado parte del dinero para crear una fundación en memoria de Elena. Ayuda a mujeres en situaciones de divorcio difíciles. Es lo mínimo que puedo hacer. ¿Y el resto? No lo sé. Honestamente, cada vez que miro esos números en mi cuenta bancaria, veo la cara de Elena. Veo todo lo que perdimos por codicia y egoísmo. Ricardo comenzó a caminar hacia la salida del cementerio, pero se detuvo y se volvió hacia mí una última vez. Sofía, hay algo que necesitas saber, algo que nunca te dije. ¿Qué? Elena sabía sobre nosotros antes de esa cena. Lo había sabido durante semanas. Su revelación me impactó como un rayo. ¿Cómo? Una noche me vio enviándote mensajes. Encontró recibos de los hoteles donde nos encontrábamos, pero decidió no confrontarnos porque esperaba que fuera solo una fase, que yo regresara a mis senses. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Porque me avergonzaba admitir que ella ya sabía, y que aún así elegí lastimarla más. Elena podría habernos expuesto en cualquier momento, pero decidió darnos la oportunidad de hacer lo correcto. La comprensión completa de lo que habíamos hecho finalmente me golpeó. Elena había sabido sobre la traición y había elegido sufrir en silencio, esperando que nosotros tomáramos la decisión correcta. En lugar de eso, habíamos elegido humillarla públicamente y destruir su vida. Ella murió sabiendo que no la elegimos ni siquiera cuando sabía la verdad, continué Ricardo. Murió sabiendo que su amor
no fue suficiente para competir con la lujuria y la ambición. Ricardo se alejó sin decir nada más, dejándome sola con la tumba de Elena y el peso completo de mis acciones. Esa fue la última vez que vi a Ricardo. Escuché a través de conocidos mutuos que eventualmente se mudó a otra ciudad, que está trabajando en un empleo modesto, que mantiene un perfil muy bajo. La Fundación en Memoria de Elena sigue funcionando, ayudando a mujeres en situaciones similares a la que ella vivió. Yo regresé a una vida simple en Madrid. Conseguí un trabajo básico en una oficina de contabilidad pequeña, alquilo un apartamento modesto y vivo cada día intentando encontrar maneras de compensar el daño que hice. He donado una parte significativa de mis ahorros a organizaciones benéficas, especialmente aquellas que ayudan a familias que han perdido seres queridos por suicidio. No es suficiente, nunca será suficiente, pero es algo. También he comenzado a hacer trabajo voluntario, ayudando a jóvenes que han perdido a sus padres, como yo perdí a los míos. Es una manera de honrar la memoria de Elena, quien me ayudó cuando yo estaba en esa situación. Pero la lección más importante que he aprendido es esta. No existe cantidad de dinero que valga la destrucción de las personas que realmente nos aman. Elena me amaba incondicionalmente. Ricardo, a pesar de todos sus defectos, me amó genuinamente. Y yo elegí traicionar ese amor por números en una cuenta bancaria. El dinero se puede gastar, se puede perder, se puede robar, pero el amor verdadero, una vez destruido, no se puede reconstruir. Las palabras no pueden recuperar la confianza perdida. Las acciones no pueden resucitar a los muertos. Cada día vivo con la conciencia de que mis decisiones llevaron directamente a la muerte de la mujer que más me amó en el mundo. Elena eligió quitarse la vida porque el dolor de nuestras traiciones fue más fuerte que su deseo de vivir. Y cada día me pregunto qué habría pasado si hubiera tomado decisiones diferentes, si hubiera valorado el amor sobre la ambición, si hubiera elegido la lealtad sobre la oportunidad. Pero estas son preguntas que no tienen respuesta, y remordimientos que tendré que cargar por el resto de mi vida. Estoy contando esta historia no porque busque perdón, sino porque espero que alguien que la escuche pueda evitar cometer los mismos errores que yo cometí. Si estás en una situación donde tienes que elegir entre el dinero y las personas que amas, te suplico que elijas a las personas. El dinero es reemplazable. Las personas que realmente nos aman no lo son. Elena murió creyendo que había sido una tonta por amarnos. Ricardo perdió todo porque confió en alguien que no lo merecía. Y yo perdí la única familia real que tuve después de la muerte de mis padres. Todo por 2 millones de euros que ni siquiera pude disfrutar. Ahora, 2 años después, entiendo algo que Elena había intentado enseñarme durante toda mi adolescencia y juventud. El verdadero valor no está en lo que acumulamos, sino en las relaciones que construimos y mantenemos. Perdí la oportunidad de ser la persona que Elena creía que podía ser. Perdí la oportunidad de encontrar amor real con alguien que no estuviera casado. Perdí la oportunidad de construir una vida basada en decisiones éticas y honestas. Pero no he perdido la oportunidad de usar mi experiencia para advertir a otros sobre el precio real de la traición y la codicia. Si hay algo que puedas aprender de mi historia, que sea esto. Cuando traicionas a las personas que te aman, no solo las destruyes a ellas, te destruyes a ti mismo de maneras que no puedes imaginar hasta que es demasiado tarde. Elena está muerta, Ricardo está destruido, y yo vivo cada día sabiendo que fui responsable de ambas tragedias. Esta es la confesión que necesitaba hacer, la historia que necesitaba contar, y la advertencia que espero que alguien escuche antes de que sea demasiado tarde para ellos. Porque al final, todos pagamos el precio de nuestras decisiones, y precios son demasiado altos, incluso cuando conseguimos exactamente lo que creíamos que queríamos.